Buenos días chicos y chicas, espero que se encuentren súper bien. Continuamos con las clases de física para segundo medio. Esta clase corresponde al día lunes 15 de junio y tendremos como objetivo conocer y comprender las características de los movimientos verticales. En esta parte les voy a dejar el link de la clase para que puedan acceder de manera directa a la plataforma de YouTube. Comenzamos entonces con los movimientos verticales. Los movimientos verticales van a estar dentro de la clasificación de un movimiento acelerado, es decir, un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una aceleración constante y como lo pueden ver en las distintas gráficas que tenemos, hay distintas clasificaciones de estos movimientos que lo vamos a ir trabajando en el transcurso de la clase. La primera clasificación de movimiento vertical es la caída libre, que se define cuando un objeto que está a cierta altura y en un determinado momento se deja caer, entonces allí vamos a hablar de que está en caída libre. Esta palabra siempre va a ser clave para nosotros dentro de los enunciados. Cuando diga que se deja caer, que se suelta, entonces esto me da indicio de que estamos trabajando con un movimiento en caída libre. Este movimiento tiene sus características. La primera característica y la más importante de este movimiento es su rapidez inicial. Si se deja caer o se suelta, significa entonces que la rapidez inicial del cuerpo va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Y en este tipo de movimiento vamos a despreciar lo que es la fuerza de roce del aire y vamos a tomar en cuenta que la aceleración para los cuerpos que estén en caída libre solamente va a ser el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Qué significa esto entonces? Que la velocidad inicial siempre va a ser igual a 0, velocidad o rapidez siempre va a ser igual a 0. Vamos a tener una posición inicial igual a 0 metros y que la aceleración que anteriormente habíamos hablado de que iba a ser únicamente la aceleración de gravedad, siempre para caída libre va a ser positivo. Esto es importante porque a la hora de que trabajemos los ejercicios y apliquemos las fórmulas dependiendo de las características de los movimientos, esta aceleración o esta gravedad puede ser tanto positiva como negativa, pero para caída libre se representa con el signo positivo siempre. Y esta gravedad, como dijimos, o esta aceleración de gravedad, como dijimos que iba a ser constante, tiene un valor de 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, que este es su valor teórico, pero nosotros vamos a trabajar con el aproximado del mismo, que va a ser 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, para nosotros, nuestro valor constante, que es la gravedad, va a tener este valor que tenemos acá. Bien, ahora vamos a comenzar con las fórmulas con que vamos a trabajar en caída libre, porque dependiendo de la clasificación del movimiento, cada una tiene sus fórmulas en específicas, pero todas radican en las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la primera era donde nos servía para calcular la distancia en función del tiempo. Bien, esta fórmula que vemos acá, como les dije anteriormente, era la que ocupábamos en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero va a tener algunos cambios primero por el sentido de referencia que vamos a trabajar, porque anteriormente esto era para trabajar en movimiento horizontal y ahora vamos a trabajar en movimiento vertical. Y por ser un movimiento vertical, si yo lo llevo a un eje de referencia, en la parte vertical nosotros lo llamábamos como el eje Y. Bien, entonces esta distancia ahora va a ser Y, o la altura la vamos a representar con Y. Si decíamos que en caída libre tenía una velocidad inicial igual a 0, significa que entonces de esta fórmula la velocidad inicial por el tiempo, si multiplico 0 por t, me va a quedar 0, entonces esto va a desaparecer de la fórmula. Y la aceleración nosotros dijimos que iba a ser sustituido por el valor de la gravedad, que la vamos a denominar con la letra G. Entonces, para caída libre la fórmula nos va a quedar de la siguiente forma, donde la altura y va a ser igual a la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Esta fórmula me sirve para calcular la altura en función al tiempo, es decir, en el tiempo que haya transcurrido o especificado en un punto. Bien, la segunda fórmula que vamos a extraer de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado era la aceleración, donde decía que la aceleración era igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, pero sabemos que como estamos hablando de caída libre,
esta velocidad inicial va a ser igual a 0, entonces nos va a quedar que la fórmula para caída libre va a ser igual a la gravedad, que es sustituida por la aceleración, ¿sí? Igual a la velocidad final entre el tiempo. Esta fórmula, tal y como lo ven acá, no la vamos a utilizar nunca, porque la gravedad nunca va a ser una incógnita, porque ya ese valor lo tenemos, ese valor es constante. Entonces de acá yo puedo extraer o puedo hacer diversos despejes dependiendo de la incógnita. Si me piden calcular la velocidad final, entonces hago el despeje de acá. Y si me piden calcular entonces el tiempo, también me sirve esta fórmula para hacer su cálculo. Siempre y cuando tenga como, ya sea, si es el tiempo mi incógnita, debo tener la velocidad final como dato. Y si es la velocidad final, mi incógnita, tengo que tener entonces el tiempo como dato. Bien, la tercera fórmula que vamos a extraer de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la de calcular la velocidad final en función de una distancia, sabiendo entonces que igualmente la velocidad inicial va a ser igual a 0, esta aceleración va a ser la gravedad y esta distancia la vamos a trabajar con altura, que ya sabemos que la habíamos denominado con la letra y. Entonces la fórmula para calcular la velocidad final en función a una altura me va a quedar de la siguiente forma, donde va a ser 2 veces la gravedad por la altura. Estas tres van a ser las fórmulas que vamos a utilizar en caída libre, que si se dan cuenta, de estas tres se pueden desprender otras fórmulas dependiendo de las incógnitas y datos que tengamos. Bien, entonces es importante que cuando tengamos un enunciado, primero saquemos nuestros datos para a partir de los datos saber entonces cuál es la fórmula que tengo que aplicar para encontrar mi incógnita. Dentro de las caídas libres, vamos a tener la representación gráfica o se puede representar gráficamente este movimiento, pero no es muy distinto a lo que ya habíamos hablado cuando trabajábamos con las gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde vamos a tener que la altura en función del tiempo, que anteriormente era la distancia en función del tiempo, va a ser una parábola hacia arriba y la velocidad en función del tiempo, la gráfica siempre va a ser una línea recta ascendente y la gravedad, que es nuestra aceleración, es decir, la gráfica de aceleración en función del tiempo, va a ser una línea paralela al eje X, donde siempre va a partir desde el valor 10 metros sobre segundos al cuadrado, que es nuestro valor constante. Perfecto. Entonces, estas son las tres gráficas que podemos analizar desde el movimiento de caída libre. Vamos a ver cómo aplicamos esto en un ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: desde el techo de un edificio se deja caer, como les dije anteriormente, esta palabra va a ser clave para identificar qué tipo de movimiento estamos hablando. Entonces dice que se deja caer libremente un objeto que demora 7 segundos en llegar al suelo y me piden calcular la altura del edificio. Me dan 5 alternativas. Yo voy a revisar dentro de las fórmulas que tengo cuál es la fórmula que me permite calcular la altura en función al tiempo que me da. Y si yo reviso, caemos en que la fórmula que utiliza el cálculo de la altura en función al tiempo es la siguiente que tenemos acá, donde la altura va a ser igual a la gravedad por tiempo cuadrado entre 2. Sustituimos los valores. Sabemos que gravedad es una constante que equivale a 10 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, que va a ser 7 segundos al cuadrado entre 2. Resolvemos esta potencia. 7 elevado a la 2 nos va a dar igual a 49. Acuérdense que es 7 por 7, no 7 por 2. 49 segundos al cuadrado, porque el cuadrado se resuelve con el número, pero queda expresado en la unidad. Y 10 por 49 para resolver la parte de arriba de la fracción me queda 490 metros. ¿Por qué metros? Porque este segundo al cuadrado se me simplifica con este de acá. Y ahora sí puedo entonces proceder a hacer la división, que sería 490 entre 2 nos va a dar igual a 245 metros, es decir, que la altura que tiene el edificio es de 245 metros, que corresponde a la alternativa C. De esta forma, entonces, podemos aplicar las fórmulas que hemos visto de caída libre.
Vamos a avanzar entonces en el segundo tipo de movimiento vertical, que lo vamos a llamar lanzamiento vertical hacia abajo. Y esto se define como un movimiento vertical que va a ser similar al que acabamos de ver, que es decir, del de caída libre, pero en vez de dejarse caer, este va a ser lanzado hacia abajo con una velocidad distinta a 0. ¿Qué significa esto? Entonces, como característica principal, vamos a tener que este tipo de movimiento va a tener una velocidad inicial mayor a 0. Ya no podemos decir entonces que la velocidad inicial va a ser 0, porque si decimos eso, entonces caemos de nuevo en lo que es caída libre. Bien, entonces va a ser mayor a 0 la velocidad o la rapidez inicial. Seguimos entonces en este movimiento sin tomar en cuenta lo que es la fuerza de roce del aire y vamos a trabajar igualmente con la gravedad como única aceleración que va a experimentar el cuerpo. Entonces, para ir encerrando esto, sabemos entonces que en un lanzamiento vertical hacia abajo, la velocidad inicial tiene que ser distinta a 0. Vamos a tener una posición inicial igual a 0, al menos que el ejercicio o el enunciado me diga lo contrario. Y ya sabemos que siempre en los movimientos verticales vamos a trabajar con el valor de la gravedad, que serían los 10 metros sobre segundos al cuadrado, y en este tipo de movimiento esta gravedad siempre va a ser considerada positiva en las fórmulas. Perfecto, vamos entonces a revisar las fórmulas o cómo van a quedar las fórmulas en el lanzamiento vertical hacia abajo. Igualmente vamos a trabajar con las mismas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como habíamos mencionado, la primera, que era la distancia en función del tiempo, ya sabemos que ahora si existe una velocidad inicial, es decir, que esto permanece en la fórmula, que la distancia ahora es una altura que la vamos a llamar y que la aceleración ahora va a ser una gravedad o va a ser el valor de la gravedad, que es una constante. Entonces, para calcular la altura en función del tiempo nos va a quedar esta fórmula que vemos acá. La segunda, que habíamos hablado anteriormente en caída libre, era la de aceleración, donde igualmente permanece la velocidad inicial porque ahora esto tiene un valor y la aceleración va a ser entonces el valor de la gravedad, quedándonos la fórmula de la siguiente forma. Hago un break acá. Recuerden que esta fórmula, tal y como está acá, sí, no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque nunca voy a tener como incógnita la gravedad, pero me va a servir para poder despejar ya sea la velocidad final, la velocidad inicial o el tiempo, dependiendo de las incógnitas o los datos que tenga. Entonces, de acá ya sabe que usted puede extraer 3 fórmulas más, dependiendo de los enunciados o de lo que me pida el ejercicio. Ok, avanzamos, ahora sí. La tercera fórmula, que era la de velocidad final en función de la distancia, ya sabemos que esta velocidad inicial va a tener un valor, esta aceleración va a ser igual a la gravedad y esta distancia ahora va a ser una altura que nosotros la llamamos y. Y me va a quedar entonces que para el lanzamiento vertical, para calcular la velocidad final en función a la altura, queda expresada de la siguiente forma. Ahora vamos a ver cómo queda entonces las gráficas en lanzamiento vertical hacia abajo. Igualmente vamos a tener 3 gráficas, ¿sí? La de altura en función del tiempo sigue siendo una parábola hacia arriba, es decir que al transcurrir el tiempo ella va a ir recorriendo distancias mayores. La de la velocidad en función del tiempo ya no va a partir desde el origen porque no tiene una velocidad igual a 0, sino que parte con una velocidad distinta a 0, por eso pueden ver que esta recta, que siempre va a ser una recta ascendente, corta en el eje Y en una distancia distinta a la del origen. Y la aceleración, esta gráfica siempre va a permanecer constante en los movimientos verticales porque la aceleración es constante. Bien, eso va a ser siempre una recta paralela al eje X. Vamos a ver o vamos a aplicar esto en un ejercicio. Me dice: se lanza un objeto verticalmente hacia abajo. Ya me están dando el tipo de movimiento, ¿sí? Si ven las palabras claves en relación a la de caída libre con lanzamiento verticalmente hacia abajo, es fácil como identificar con qué tipo de
de movimiento estoy trabajando? Significa que ahora aquí debo tener una rapidez inicial. Entonces efectivamente dice que se lanza con una rapidez inicial de 2 metros sobre segundos y llegando al suelo, es decir, al finalizar el movimiento, tiene una velocidad de 12 metros sobre segundos y me piden encontrar entonces el tiempo que tardó en llegar al suelo, altura desde que fue lanzado y la altura en que se encuentra cuando había transcurrido 0,5 segundos. Esta altura que me piden es la altura en función del suelo, es decir, como eje de referencia el piso, es decir, a qué altura del piso se encuentra cuando ha transcurrido 0,5 segundos. Entonces tengo como datos la rapidez o la velocidad inicial, que es 2 metros sobre segundo, la final, que es cuando llega al suelo, cuando termina el movimiento, que sería 12 metros sobre segundos, y nuestras incógnitas va a ser la A, el tiempo en que llegó al suelo, la B, la altura desde que fue lanzado, y la C, la altura cuando transcurrió 0,5 segundos, pero vamos a tomar la altura a la que se encuentra desde el piso, ¿bien? Entonces vamos con el primer dato que yo siempre debo mencionar o debo recordar, así el enunciado no me dé, es el valor de la gravedad porque siempre lo vamos a ocupar, ¿sí? Entonces sabemos que la gravedad va a ser igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces procedemos a resolver el apartado A. Me piden calcular el tiempo que tardó en llegar al suelo. Tengo entonces la velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo la gravedad que siempre la voy a tener. Entonces, de esta fórmula procedemos a despejar el tiempo, que sería este tiempo que está dividiendo, pasa para este lado a multiplicar y esta gravedad que estaba multiplicando va a pasar entonces al denominador de esta fracción, quedándonos entonces que la fórmula del tiempo o para calcular el tiempo cuando tengo las dos velocidades es la siguiente. Esta fórmula ya ustedes la pueden guardar por allí porque mientras que vamos resolviendo ya hay fórmulas que se quedan constantes, ¿sí? Hay despejes que ya no van a variar, entonces esta es una de ellas. Cuando nos toque calcular el tiempo en función a las velocidades. Ya tengo entonces la fórmula, vamos a sustituir. La velocidad final es 12 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que es 2 metros sobre segundo y la gravedad que como siempre decimos es una constante que sería 10 metros sobre segundos al cuadrado. Resolvemos el numerador, 12 menos 2 me va a quedar entonces que arriba va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Y ahora sí podemos hacer la división que sería 10 entre 10 y eso nos va a quedar que el tiempo va a ser igual a 1 segundo. ¿Por qué 1 segundo? Porque este metro se me simplifica con este metro y este segundo de acá se me va a simplificar con uno de los dos que tenemos en la parte de la gravedad, quedándonos entonces la unidad del tiempo que sería segundo. Ya tengo la primera incógnita. Vamos entonces con la segunda. En la segunda me piden la altura en que fue lanzado y yo tengo la fórmula directa para calcular la altura en función del tiempo total. ¿Por qué el tiempo total? Porque ya el tiempo total lo calculé en el primer enunciado, es decir, cuánto tiempo tardó en llegar al piso. Entonces ya lo que tengo que hacer es sustituir los valores. La velocidad inicial es 2 metros sobre segundo, el tiempo que tardó en llegar al piso es 1 segundo porque lo calculamos acá en el apartado A, más porque siempre la gravedad va a ser positiva en un lanzamiento vertical hacia abajo, la gravedad que es una constante por el tiempo al cuadrado entre 2. Bien, ya tenemos los valores sustituidos, ahora vamos a hacer las operaciones. 2 por 1 me va a quedar acá 2, ¿sí? Y si resuelvo esta potencia, que sería 1 por 1, 1 por 10, me da el mismo valor. Entonces tengo que acá va a ser igual a 2 metros más 10 metros entre 2. ¿Por qué metros? Porque este segundo, con este segundo se me simplifica para este lado y este segundo al cuadrado se me simplifica con este segundo al cuadrado y se me queda solamente la unidad de metro. Resuelvo esta división, 10 entre 2. Me va a quedar igual a 5 y si hago la suma voy a tener entonces que la altura desde que fue lanzado el objeto
va a ser igual a 7 metros. Ya tengo la altura total. Ahora vamos con la tercera incógnita, que sería la altura a la que se encuentra cuando había transcurrido 0,5 segundos, tomando en cuenta que siempre vamos a tomar la altura desde el suelo, ¿sí? Vamos entonces con el apartado C. Tengo que esta es la fórmula para calcular una altura en función del tiempo. ¿Por qué? Porque acá me están dando el tiempo que debo trabajarlo. Entonces lo que hago es sustituir los valores. La velocidad inicial no cambia. Ahora debo trabajar con 0,5 segundos porque me pide la altura en ese tiempo, más la gravedad, que es nuestra constante, el tiempo que sería 0,5 segundos elevado a la 2 entre 2. Resolvemos cada una de las operaciones. 2 por 0,5 me queda 1 metro. ¿Por qué metro? Porque este segundo con este segundo se me simplifica. 10 por esta potencia la resolvemos, que sería 0,5 por 0,5. Nos queda igual a 0,25 segundos. Ahora sí puedo resolver lo que tengo en la parte del numerador, que sería 10 por 0,25. Nos va a dar igual a 2,5 metros. ¿Por qué metros? Porque estos segundos al cuadrado se me van a simplificar. Ahora sí resuelvo la división, que sería 2,5 entre 2, y eso me va a quedar igual a 1,25. Para finalizar el procedimiento, tengo entonces que sumar 1 metro más 1,25 metros, y eso me va a quedar igual a 0,25 metros. Pero me están pidiendo la altura en la que se encuentra del suelo, ¿sí? Entonces, gráficamente sucede esto. Tengo un objeto que se lanza verticalmente hacia abajo y cuando transcurrió 0,5 segundos, ella recorrió 7,25 metros. Pero a mí me están pidiendo la altura que se encuentra desde el suelo, es decir, esta altura, que es nuestra incógnita. Pero yo también conozco que toda la altura completa, desde que fue lanzado, tiene un valor de 7 metros, que fue la que calculamos en el apartado B. Y si yo necesito calcular entonces este tramito nada más de acá, lo que hago es, a la altura total, restarle la altura que recorrió en los 0,5 segundos, para así entonces tener a qué altura se encuentra del suelo el objeto, que sería de 4,75 metros. Entonces de esta forma podemos ir resolviendo. Si se dan cuenta, tuvimos varias opciones o distintas formas de aplicar la fórmula, que lo importante es que usted extraiga sus datos y vaya analizando cuáles son las fórmulas correspondientes o las que le permitiría calcular sus incógnitas. Entonces, les voy a dejar por acá 3 ejercicios de lo que hemos trabajado el día de hoy. Si ven, no les clasifiqué qué tipo de movimiento es, para que ustedes vayan haciendo los análisis y sepan identificar entonces con qué movimiento estamos trabajando. Entonces, es importante que realicen estos 3 ejercicios para que ustedes vean si quedó claro el contenido visto, y si tienen alguna duda me pueden preguntar, o si quieren hacer algún tipo de verificación de lo que han hecho o de sus resultados, igualmente me lo pueden enviar y yo con gusto se los estaré revisando. Entonces, para cerrar la clase del día de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen, donde sabemos que trabajamos los movimientos verticales y que estos movimientos siempre se iban a trabajar en ausencia de roce, y donde la única aceleración que iba a actuar iba a ser la aceleración de la gravedad, que nosotros la denominamos con la letra G. Y este movimiento vertical, hasta los momentos, se clasificaban en 2. Hemos visto 2 tipos de movimiento, que es el lanzamiento vertical hacia abajo y la caída libre, donde ambos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados o movimientos acelerados, donde ya sabemos que la aceleración va a ser un valor constante que es igual a la gravedad, que tiene un valor de 10 metros sobre segundos. Y trabajamos con las fórmulas de los movimientos verticales, y dependiendo de las características de los 2 movimientos que vamos a trabajar, estas pueden ir variando, pero básicamente en línea general estas son las 3 fórmulas que vamos
a utilizar, obviamente con cada uno de sus despejes dependiendo de las incógnitas o el caso que estemos trabajando en los enunciados. Entonces esto es todo por hoy, espero que se haya comprendido la clase y si tienen alguna duda, con mucho gusto los estaré ayudando. Espero que tengan un excelente día, un besito, cuídense.